Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Vincent Van Gogh. Pocos artistas en la historia del arte tienen la popularidad que hoy en día tiene Van Gogh. Su precaria vida, su espíritu atormentado y su triste final son ingredientes que contribuyen a dar atractivo a su pintura. Quizá porque, como ningún otro artista hasta entonces, convirtió su arte en un medio de expresión de sus sentimientos y estados de ánimo. El suyo es un arte tremendamente cargado de subjetividad. Contemplar una obra de Van Gogh es echar un vistazo a su alma. Van Gogh fue un artista tardío y prácticamente autodidacta, pero enormemente prolífico y vanguardista. Con una carrera profesional de escasos 10 años, pintó más de 800 lienzos y realizó más de 1.600 dibujos. La vida de Vincent Van Gogh inició con un mal presagio. Era el segundo hijo con el nombre de Vincent. Él nació el 30 de marzo de 1853, justo un año después de la muerte del primer Vincent, su hermano. Nació en el pueblo de Groot-Zondert, en Países Bajos, lo que antes llamábamos Holanda. Era hijo de un pastor protestante, Theodorus Van Gogh, que le inculcó a su hijo una acendrada religiosidad. Su madre era Ana Cornelia Carventus. Él era el mayor de 6 hermanos y 4 años después de él nació su hermano Theo. Este hermano, Theo, sería determinante en su vida y su carrera. Van Gogh recibió una educación muy irregular, era un mal estudiante y de hecho a los 16 años truncó su vida estudiantil. Entró a trabajar en la filial de La Haya, que tenía una compañía internacional de comercio de arte en donde de la que era socio su tío Vincent. Esta compañía se llamaba Goupil y compañía. En 1873, el carácter de Vincent, que era muy difícil, era muy voluble, muy inestable, hizo que tuviera problemas en el trabajo y entonces lo trasladan a la filial de la misma compañía en Londres. Allí vivirá él su primer fracaso sentimental porque se enamoró de la hija de su casera y le propuso matrimonio y ésta lo rechazó. En mayo de 1875 es trasladado a la sucursal de París de la misma compañía, pero esta vez ya la compañía ya no se llama Goupil y compañía, sino Bussorg y Baladon. En 1876, debido a su fervor religioso, a su terrible carácter, porque podía pasar de ser muy afable en un momento dado a una explosión de enojo, de furia, y a la obstinación con la que defendía lo que pensaba, y recordemos que sus ideas religiosas eran muy acendradas, pues terminó insultando a clientes y luego insultando incluso a sus patrones, pues evidentemente perdió el trabajo. Ya desempleado, regresó a los Países Bajos y ejecutó se desempeñó en algunas labores, como por ejemplo atendiendo una librería o como profesor, pero bueno, finalmente decide que su vocación va por el lado de la religión, la intensidad con la que vive su religión le hace convencerse de que él debe, como su padre, de ser pastor protestante. Y bueno, viaja a Ámsterdam con la intención de entrar a la facultad de teología, pero decíamos que era un pésimo estudiante. Entonces, pues no aguantó en la facultad de teología y optó por una solución express para no tener que tomar una carrera larga en la facultad. La alternativa era tomar un breve curso en la Escuela de Evangelización Práctica en la ciudad de Bruselas. Toma el curso, sale de allí y la escuela, en 1879, lo envía a desempeñar su primera labor como pastor de una población en un distrito minero de Bélgica que es Borinage. Allí Vincent, que era muy sensible, se vio afectado, se sintió muy afectado por las condiciones de vida de los mineros
Y bueno, de plano se dejó llevar por sus arrebatos emocionales y terminó viviendo en peores condiciones que los mineros. Empezó a vestir harapos, a vivir en una choza y a regalar su comida, en fin. O sea, verdaderamente se quiso identificar con ellos y terminó viviendo peor que ellos. Así que la escuela de evangelización decidió que no era su vocación ser pastor, no podía estar peor que su grey, y lo corrió. Así que fue pastor por escasos 6 meses. En el invierno de 1879 y entre 1879 y 1880, se dedicó a vagabundear por Francia y Bélgica, hasta que su hermano Theo entra a trabajar en la famosa galería donde él trabajaba, en la Busseau de Baladón, y conociendo su gusto por el dibujo, le gustaba mucho dibujar a Theo, no, perdón, a Vincent. Y además era muy conocedor, era un extraordinario conocedor de arte, pues le sugiere que por qué no se dedica a pintar. De esta manera, en 1880, a los 27 años y sin ninguna formación artística, decide cuál va a ser la profesión para el resto de su vida y de hecho, pues le atina, lo encuentra como su vocación. Decíamos, nunca tuvo una formación académica, de alguna manera estudió por periodos cortos en algunas academias de París y de Bruselas, y estuvo tomando algunas lecciones con un primo suyo, Anton Moff. Era un primo político y era pintor de estilo realista de la Escuela de La Haya. Pero eso fue todo. En realidad él pintó basándose mucho en en los más admirados de sus artistas, que eran Rembrandt, Jean-François Millet y Eugène Delacroix. Pero bueno, la gran ventaja que tenía es que no temía experimentar, no temía cambiar de estilo. Él, cuantas veces fue necesario, cambió su estilo, experimentó hasta encontrar su estilo propio. Y eso, pues, el ser muy abierto en este sentido, pues le ayudó mucho a desarrollarse. Bueno, Vincent además acepta porque Theo le promete que lo va a apoyar económicamente, que le va a pasar una asignación económica y a través de la galería en donde trabaja va a buscar clientes para sus obras. Así que bueno, pues Theo se convierte a partir de ese momento en su soporte económico, en su auténtico mejor amigo y en su único y auténtico amigo y en su confidente. Las cartas que le escribe son numerosas y en él, pues, transmite mucho de lo que vivía y sentía, Vincent Van Gogh. La carrera artística de Vincent empezó, fundamentalmente moviéndose mucho entre poblaciones dentro de, los Países Bajos. Empezó en la casa paterna, esto, donde se dedicó a ejercitar el dibujo de la figura humana, pero el problema es que tuvo su segunda decepción amorosa. Resulta que en la casa de sus padres llegó a vivir una prima, que acababa de enviudar y tenía una hija, se llamaba Ki Voss, y hizo gran amistad con Vincent, pero él lo malinterpretó, él lo confundió con amor y se le declaró, le pidió matrimonio, ella lo rechazó y tanta fue su insistencia que su prima terminó marchándose de la casa que le estaba acogiendo. En fin, pues eso hace que también Vincent se aleje, se vaya de la casa de sus padres y se instale en una localidad cercana a la ciudad de La Haya, también en los Países Bajos, donde es que entró a tomar algunas lecciones con su primo político, este pintor realista que decíamos que se llama Anton Moff. Sin embargo, duran muy poco estas lecciones porque sus caracteres chocan, son muy diferentes, discuten demasiado, bueno, en fin. Pero en este periodo de La Haya, Vincent hizo varios dibujos, de vistas de la ciudad y, logró, colocar que un marchante de arte que era su tío Cor, le encargara 12 dibujos de estas vistas para poder venderlos. Entonces, pues, colocó estos dibujos y también es en La Haya donde pinta su primer cuadro, que fue, su cuadro se llamó Naturaleza muerta con col y zuecos. Bueno, esto fue lo que sucedió en La Haya. Les digo que, estaba cambiando continuamente de residencia. También en La Haya vuelve a involucrarse sentimentalmente, con una mujer que no le convenía, entabló una relación con una prostituta que tenía una hija, se la llevó a que trabajara como modelo suya y la acogió en su casa. Tiempo después le escribe a su hermano Theo diciéndole que va a casarse con ella.
Y Theo definitivamente le dice y lo amenaza y le dice: "Pues si te casas con ella, adiós asignación, yo no te vuelvo a apoyar económicamente". Y pues temiendo perder ese apoyo, Vincent corta con ella y de plano se marcha de La Haya y se va en 1885 a otra población de los Países Bajos, a Drenthe. Allí, que es una población rural, se dedica a pintar paisajes y la vida campesina. Y como era muy sensible a las tribulaciones de estas personas, de los campesinos, recordemos, lo que vivió con los mineros de Borinage cuando era su pastor. Él trata, a través de su pintura, de emular a su admiradísimo Jean-François Millet, que pintaba tratando de denunciar las condiciones de vida de la gente de baja estrato social. Y él lo trata de hacer, lo hace igualmente como lo hace Millet, utilizando, una técnica, utilizando más bien un estilo barroco a la manera de Rembrandt, que es otro de sus admirados artistas, con una iluminación muy tenue y tonos muy oscuros. Estuvo allí muy poco tiempo también porque le afectó estar solo, se sintió muy solo y de plano decide mudarse a donde ahora vivían sus padres. Su padre había sido nombrado vicario de otra población llamada Nuenen. Se muda con ellos. La relación con sus padres no había sido buena desde hacía mucho tiempo por el carácter mismo de Vincent, y todavía había empeorado más con lo que había pasado con su prima Kibos. Pero bueno, tratan de congeniar, tratan de llevarla en paz y, bueno, se queda un tiempo viviendo con ellos. Y este pueblo, Nuenen, es un pueblo de tejedores, y entonces él se dedica entre 1883 que llega y 1885, sobre todo 1884, un poco antes, a pintar a estos tejedores cuya vida es todavía, peor en condiciones, se viven en condiciones peores que aquellos mineros que él conoció. Para este momento está preocupado por darse a conocer, está preocupado por vender, por encontrar clientela, y sabe que uno de los géneros que más se venden es el retrato. Entonces decide dedicarse al retrato. El problema es que no tiene dinero para contratar modelos. Entonces piensa, en pintar a los campesinos de la localidad, pero los campesinos no tienen tiempo para él, ellos están dedicados a las labores agrícolas que les toman todo su día, toda su jornada, y solamente en invierno, en el invierno puede trabajar con ellos. Entonces, en el invierno de ese año 1883, 1884, se dedica a hacer una serie de retratos de los campesinos de esta población. Esos estudios de los campesinos de Nuenen y un poco esa intención suya de hacer una denuncia, le permiten pintar el primer cuadro que él consideró su primera obra maestra, Comedores de papas. Se trata de una pintura en la que unos campesinos están comiendo papas alrededor de una mesa en tonalidades ocres, en tonalidades cafés y más bien, iluminados por una tenue, la tenue luz de una vela. Y esta tonalidad que le da, este colorido que le da a la pintura, con él trata de emular de alguna manera el color de las papas, con cáscara, todavía con tierra. O sea, eso es lo que él intenta hacer con este cuadro. Recibió fuertes críticas, fundamentalmente porque la figura humana está distorsionada, pero a él no le importó, porque esta distorsión fue a propósito. Él lo hizo porque él pretendía distorsionar la realidad para de esta manera expresar lo que él quería. Entonces, no cambió por ello su estilo. Igualmente, en esta época, su hermano Theo le escribe acerca de los impresionistas. Los impresionistas están triunfando en París, y su pintura llena de colorido y de luz, pues, es algo que le quiere transmitir Theo a través de su carta, pero a Vincent no le interesa. Él está ahorita metido en estas cuestiones, de denuncia social, y a él le gusta más, está más inclinado a la oscuridad que a la luz, y a estos tonos oscuros que al colorido de los impresionistas. Bueno, en 1885 ocurren 2 acontecimientos que hacen que Vincent salga también de la población de Nuenen. El primero es la muerte de su padre, el segundo, un nuevo desengaño amoroso. Esta vez había estado, teniendo una relación con una vecina de la casa parroquial, de la casa de sus padres, que era 10 años mayor que él, y la relación, murió
por presión de la familia de ella. Incluso ella, alterada, trata de suicidarse sin éxito. Y entonces, pues él decide ya mejor salirse del pueblo, se va de allí definitivamente. En noviembre de 1855 recala en Amberes y ahí pasa 3 meses estudiando en las obras de Rubens y trabajando en la Academia de Arte con modelos. Pero nuevamente pues, está descontento, vuelve a mudarse y en 1 de marzo de 1886 llega a París con su hermano Theo, se instala en su casa. Para ese momento Theo es ya el director de la filial de Montmartre de la de la Galería Bussaud y Baladón. Y bueno, ahí es donde aloja a Theo, a Vincent. Y debemos decir que París fue para Van Gogh una verdadera revelación. A partir de lo que vivió y vio en París, cambió totalmente su estilo. En primer lugar, conoció las estampas japonesas que en ese momento estaban de moda entre los artistas, conoció el trabajo de los impresionistas y se unió al círculo de los pintores que estaban más a la vanguardia en ese momento, que ya no eran los impresionistas, sino los puntillistas, como Signac, Saurat o Pissarro, y de los postimpresionistas como Gauguin, por ejemplo. Entonces, de hecho, aunque también estuvo 3 o 4 meses estudiando en el taller de Fernand Coquemont, no fue eso lo que más le atrajo, sino ser parte de este círculo que además lo introdujo en la vida bohemia de París. Frecuentaba bares, frecuentaba cabarets, bebía absenta, mientras discutía sobre arte con sus compañeros del círculo. Al principio no cambió su estilo. Al principio su estilo siguió pareciéndose más al de los realistas y pintó muchos autorretratos y paisajes en ese momento. Pero en el curso de un año cambió totalmente su estilo, empezó a entrar a raudales el color y la luz a sus lienzos, experimentó primero con la pincelada puntillista, luego experimentó con la pincelada impresionista y finalmente encontró su propio estilo. Eso fue lo más interesante. Acuérdense que él no temía estar experimentando y finalmente se convirtió en un post-impresionista. En París, entonces, les decía yo, pintó numerosos autorretratos y esto porque los modelos le costaban dinero y el modelo más barato era él mismo. Entonces pintó muchísimos autorretratos y los paisajes que pintó fueron de Montmartre, que para ese momento era un suburbio de París. La ciudad estaba absorbiendo el barrio, y todavía era un barrio un poco en la frontera entre lo urbano y lo rural. Entonces hay obras de él, dibujos y demás que pintan este entorno. Pues en 2 años pintó más de 200 cuadros y pudo exponer con sus compañeros. Y aquí hay que derribar un mito sobre Van Gogh. No es verdad que nunca se le reconoció en vida. Fue acogido favorablemente por varios críticos de arte cuando expuso con sus compañeros. Lo hizo en París, después lo haría en Bruselas e incluso recibió elogios de un crítico de arte llamado Albert Aurier. Es entonces falso que solo vendiera una obra en toda su vida. Se dice que vendió El viñedo rojo cerca de Arles, así se llamaba la pintura, a una pintora belga llamada Anna Boch. Efectivamente fue la única pintura vendida directamente a un particular, pero también vendió muchos dibujos a usuarios finales y colocó muchas obras con marchantes de arte, que eran estos intermediarios, como tipo la Galería Bussaud y Baladón, que adquirían las obras de los artistas y luego las colocaban, luego las vendían. Lo que sucede es que no se sabe en realidad cuántas de él se vendieron, realmente cuántas obras con estos marchantes colocaron en el mercado. Entonces, eso es lo que se ignora. Pero bueno, evidentemente no fue un artista demandado, no fue un artista que la gente buscara y de ahí que pues su vida fuera tan precaria que el estipendio, el dinero que le pasaba su hermano Theo, pues lo usara para comprar materiales y después tuviera que pedir prestado para vivir. En París también vivió otro amorío, pero este fue más discreto. Fue con una modelo italiana llamada Agostina Segatori, que era dueña de un café, el Café Tambourin, en donde al que Van Gogh
comía en él a cambio de hacerle pinturas de flores. Eh, y de hecho de este amorío no se supo nada hasta que rompieron definitivamente a finales del verano de 1887. Bueno, pues al final Vincent dejó París y lo dejó en un estado de depresión. Le escribe una carta a Gauguin sobre eso, que dice: "Cuando abandoné París estaba tremendamente abatido, considerablemente enfermo y entregado a la bebida". ¿A dónde se va? Él llega en febrero de 1888 a un pueblo al sur de Francia, en la Provenza, llamado Arles. Su finalidad era dos cosas. En primer lugar, trasladarse a Arles para captar la luz y la luminosidad del sol provenzal, que eran espectaculares. Y en segundo, para echar a andar un proyecto que él traía de formar un taller de artistas que vivieran juntos y trabajaran juntos. Pues los cuadros de este periodo son los que empiezan a expresar más claramente sus sentimientos y estados de ánimo. Es cuando el amarillo y el azul empiezan a inundar sus lienzos. Empezó a pintarse fundamentalmente campos de trigo, campesinos trabajando, girasoles, más autorretratos y su famoso cuarto y su casa que había pintado de amarillo y que justamente le llamaba la casa amarilla. Es en Arlé donde produce la mayor parte de la pintura que le hizo famoso. Las más conocidas de sus pinturas las pintó aquí y las pintó en una rápida sucesión porque en un año pintó una cantidad impresionante de pinturas, como poseído de una gran exaltación. También es aquí donde empezó a tratar de formar este taller de pintores que él llamaba el Estudio del Sur, invitando a uno de sus compañeros del círculo de los posimpresionistas, a Paul Gauguin. Lo invitó a trasladarse a Arlé, a vivir con él en la Casa Amarilla, y así lo hizo. Gauguin llegó allí en octubre de ese año 1888. El problema fue que fue una relación muy difícil. ¿Por qué? Porque ambos tenían temperamentos muy fuertes, ideales artísticos muy distintos, y ambos eran tercos, obstinados. Entonces estaban empeñados en enseñarle al otro cómo debía hacer las cosas. Entonces se la pasaban discutiendo. Bueno, pues esta incompatibilidad de caracteres eh, y de ideas, sumado a la cantidad de café que ingerían, a la cantidad de absenta que ingerían, a que trabajaban mucho, que se desvelaban, y al desgaste del continuo convivir, produjeron en Vincent una tensión tal que estalló en diciembre. El día 23 de diciembre amenazó a Gauguin con una navaja de afeitar. Gauguin salió ileso gracias a que de alguna manera eh, logró controlarse, logró controlar la situación, pero pues inmediatamente que calmó a Van Gogh, se salió de allí, de la Casa Amarilla. Y esa noche justamente fue que Van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja y fue a parar al hospital del pueblo. Mientras Gauguin ponía pies en pólvora, o sea, dijo: "Este hombre está loco, pero loco, peligroso", y salió de allí. A partir de ese momento empezaron a llamar a Van Gogh en el pueblo el loco del pelo rojo. Es un episodio confuso, hay muchas versiones sobre lo que sucedió esa noche, porque hay muchos testimonios. Pero bueno, lo importante es que fue la primera de varios ataques psicóticos que le dieron en lo que sería el año y medio que le quedaba de vida. Y fue un episodio que dejó, del que dejó evidencia a través de dos autorretratos en el que trae la oreja vendada, justamente. Bueno, pues en mayo de 1889, el mismo Van Gogh, temiendo perder su capacidad de trabajar, se internó voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Durante su internamiento sufrió varias crisis de este tipo, crisis psicóticas, y pintaba en el intervalo entre ellas. Y aquí podemos también desarmar otro mito que hay respecto a que su arte era producto de su locura. No es posible, porque durante esas crisis que tenía, em, esas crisis, pues, no podía trabajar en ellas, y después de ellas quedaba por semanas incluso, muy confundido, no plenamente consciente, imposible haber trabajado. Trabajaba en los intervalos y eso pues disminuyó su ritmo de trabajo. ¿Qué era lo que tenía Van Gogh? ¿De qué padecía? En ese momento se le diagnosticó epilepsia, pero en el 2016
Una serie de investigadores médicos basados en sus cartas concluyeron que se trataba de ataques psicóticos intermitentes, muy probablemente provocados, sí, por epilepsia o por un trastorno bipolar, de desorden bipolar, o incluso por una sífilis. Pero evidentemente estas teorías pues no son concluyentes, no se puede decir que ya se sepa exactamente qué tenía. Las obras de este periodo están relacionadas pues con el entorno en el que estaba viviendo. Entonces, sus obras son retratos de médicos, retratos de enfermos y paisajes de los alrededores del hospital cuando se le dejó salir, que bueno, incluso en uno de esas salidas tuvo otro ataque psicótico. Pero bueno, a eso se refiere. Lo más interesante es que sus cuadros reflejan sus sentimientos. En este momento sus trazos se vuelven alambicados y vigorosos, las formas son dinámicas, se retuercen y reflejan pues un alma atormentada, un alma turbulenta, torturada. Que estas pinceladas las encontramos en sus famosos cipreses, en sus olivos y en su más famosa pintura, La Noche Estrellada. En mayo de 1890, Van Gogh deja el hospital, pero pues con un ánimo todavía muy melancólico. Así que marcha a París a visitar a su hermano Theo, que vive con su esposa, Johanna, Joe le decían, y allí se entera de algo que lo deprime, porque Theo le informa que va a dejar el trabajo en la galería y va a tratar de salir adelante solo, de poner su propia galería. Y bueno, Vincent se siente culpable, se siente una carga para su hermano, pero a la vez tiene temor de perder el apoyo económico de Theo, aunque después Johanna lo tratará de tranquilizar al respecto y le dirá que no va a perder ese apoyo. Pero bueno, está triste y no dura mucho tiempo allí, decide mudarse hacia el norte. De alguna manera siente nostalgia por el ambiente, los cielos del norte. Acuérdense que los Países Bajos pues están hacia el norte, y con ayuda de Theo busca a dónde irse a vivir. Y se va a vivir a una población dentro de la misma Francia, Auvers-sur-Oise. Escoge esta población, Theo le ayuda, y entre otras cosas Theo lo hace porque allí vive un médico, el doctor Paul Geische, esto, que puede ejercer una vigilancia directa sobre Van Gogh de manera discreta. Y es que este médico además era un pintor aficionado que hizo una gran amistad con Vincent. Incluso Vincent conoció por él la técnica del agua fuerte y bueno, pues lo podía vigilar de cerca. Aquí nuevamente vuelve a pintar a la gente y vuelve a pintar paisajes, entre ellos paisajes con unos cielos tormentosos que de alguna manera están reflejando su estado de ánimo. Y allí produjo 79 obras. El 27 de junio de 1890, estando en el campo, Vincent Van Gogh se da un tiro en el pecho. Todavía alcanza a regresar a la posada donde vive, y allí agoniza todavía 2 días más y muere en los brazos de su queridísimo hermano Theo. Theo le seguirá a la tumba 6 meses después. Él muere el 25 de enero de 1891. La teoría oficial, suicidio. Pero en 2011 se publicó la obra Van Gogh, La vida, donde los autores, Gregory White Smith y Stephen Neiffe, refutan esta idea del suicidio. Dicen que presentan una serie de pruebas para demostrar que no se suicidó. La teoría de ellos es que fue más bien un tiro accidental que le dieron 2 adolescentes conocidos suyos con una pistola que teóricamente no servía, y que en un momento dado Vincent no lo denunció, no habló de ello por no perjudicarlos, y entonces, bueno, pues se concluyó que se había suicidado. Esta teoría todavía tiene muchos detractores, todavía hay muchos estudiosos que no están convencidos de ella, pero bueno, esa es la otra teoría. La idea es que tras la muerte de los 2 hermanos, Johanna, la esposa de Theo, se traslada a los Países Bajos, deja París, se muda a los Países Bajos y se lleva buena parte de los trabajos, tanto pinturas como dibujos de su cuñado, y se dedica a promocionarlos, como pues en parte prestando obras para exposiciones y publicando las cartas que Vincent le envió a Theo, todas las cartas que le envió a lo largo de su vida.
Y en 1925 muere ella, pero el hijo de ella y de Theo continúa con esta labor. También otros dos personajes, dos artistas, Émile Bernard en Francia y Jan Turop en los Países Bajos, se encargaron de extender la fama de Van Gogh con publicaciones y exposiciones. Es a estos personajes a quienes hay que agradecerles como que se extendiera la obra de este genial artista. Pero recordemos que en vida no es que fuera un desconocido, se dio a conocer, fue reconocido, fue incluso elogiado por algunos conocedores. En realidad, murió cuando su fama estaba empezando a extenderse. Bueno, pues en fin, no cabe duda de que la leyenda del artista atormentado, marcado por la locura, eh, incomprendido por su sociedad, contribuyó grandemente a la popularidad que la obra de Van Gogh tiene hoy en día. Pero esta aura del artista maldito no disminuye en nada la genialidad de Van Gogh. Van Gogh es uno de los grandes. Su estilo fue revolucionario. Influyó poderosamente en las siguientes generaciones, particularmente en las vanguardias artísticas que abrieron el siglo XX, en particular en el expresionismo y en el fauvismo. O sea, su popularidad no disminuyó su genialidad. Junto con Seurat, con Gauguin y con Cézanne, Van Gogh es considerado uno de los padres del arte moderno. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Y, si les gustó, inscríbanse en nuestro curso sobre impresionismo y postimpresionismo que daremos en próximas fechas en línea. La información sobre el curso la encontrarán en nuestra página de Instagram de La Caja de Pandora Historia. Muchas gracias. Sí. Ay, Dios mío.